¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Qué gusto reunirnos, y además hoy en especial porque nos acompaña la zona Tlalpan, y ese es motivo de gozo. Siempre que podemos tener compañerismo y comunión, mejor y mejor, ¿verdad? Y pues también escuchando la alabanza, una de las formas de tener mayor disposición cuando uno lee y escucha la palabra de Dios es alinearse con Dios. Y eso lo puedes hacer cantando una alabanza, orando. Así es que gracias por la alabanza previa que tenemos, porque eso nos prepara, dispone nuestro corazón para recoger la palabra de Dios. Y bien, pues vamos a comenzar con una oración. Acompáñame inclinando tu rostro y vamos a decirle así a nuestro Padre: Señor, bendito seas, alabamos tu nombre y el de tu Hijo Jesucristo. Estamos conscientes, Señor, que la resurrección de tu Hijo Jesucristo nos muestra muchas cosas, entre ellas tu gran poder, Señor, pero también el compromiso que nosotros tenemos de creer en todo esto que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra, de escudriñarla, de meditar en ella y sobre todo de creerla, Padre, de creer a fondo que tú resucitaste y que por tanto hay resurrección de muertos. Enséñanos a confiar en todo eso, porque la gracia que tú derramaste en nosotros tiene ese propósito, que nosotros creamos en ti. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, pues estamos terminando el capítulo 15 de Primera de Corintios, y como ustedes habrán dado cuenta, la carta, la primera carta a los Corintios que tenemos aquí, porque no es la primera que mandó Pablo, pero sí la primera que está en el canon, bueno, pues nos muestra que es una carta de exhortación, de reprensión, de corrección, porque se ve que la iglesia de Corinto tenía algunos temas que corregir. Y no nos sorprende, ¿no? Porque todas las iglesias lo tenemos. Hay áreas de oportunidad en cada iglesia. Vida Abundante, Iglesia Cristiana, no es la excepción. Y nosotros vimos o estamos todavía viendo durante todo este curso, cuántas cosas Pablo les escribió para corregir. Pero lo que sí me sorprende es que les tuviera que aclarar acerca de la resurrección, porque la resurrección es base de nuestra fe. Si no hay resurrección de muertos, dice la Escritura, ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos divulgando la palabra de Dios? ¿Estamos dando solo conferencias? ¿Para qué sirve todo esto que hacemos? Y eso quiere decir que la resurrección tiene que ver con nuestra fe. Y en 5 lecciones, hoy es la última que dedicamos a la resurrección, Pablo les muestra lo que no habían entendido bien a bien acerca de la resurrección. Por ejemplo, en el versículo 4, nosotros vimos que la resurrección forma parte del evangelio. Si no entendemos qué es el evangelio, nos vamos a quedar con la cruz colgada en nuestro cuello. Y desde luego que la cruz es muy importante, porque es importante todo el evangelio. Pero si al evangelio le falta una parte, le suprimes una parte, entonces no es evangelio. Y tú imagínate que todas esas buenas noticias que nos trae el evangelio, porque eso es lo que quiere decir la palabra evangelizo, todas esas buenas noticias se caen si tú y yo no vamos a resucitar. ¿Para qué? Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, primera premisa: la resurrección es parte del evangelio. Tú crees en el evangelio, tienes que creer en la resurrección, si no, no crees en el evangelio. Así de sencillo,
Si no crees en todas estas buenas noticias, no estás creyendo. Pero también debes de creer que la resurrección fue real. Nuestra base de que nosotros vamos a resucitar, si es que dormimos, es que Cristo resucitó. Dice el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. ¿Y sabes qué le tenemos que creer a aquellos que dicen que fue sacado de la sepultura, que estaba en un estado de coma, que revivió y que fue a morir a Éfeso y que tuvo familia y todo eso que quieren enseñar? Y eso tiene que ver con nuestra fe también. Porque nosotros confiamos y creemos que Cristo resucitó. Y Él es la muestra de cómo Dios va a resucitar a los muertos. Y tenemos que creer eso. Pero todavía más, una tercera cuestión que estudiamos en la tercera lección. ¿Para qué vamos a resucitar? ¿No nos bastaron 71 años? ¿20 años? ¿90 años? ¿Para qué vamos a resucitar? Esta es una noticia importante y por eso también forma parte de las buenas noticias. Tú y yo vamos a reinar con Cristo. Tremendo, ¿no? Tú y yo estamos dispuestos como reyes por la gracia y misericordia de Cristo. Uno se voltea a ver y dice, ¿estás seguro que yo voy a ser rey? Cuesta trabajo, ¿no? Es parte de la fe. Versículo 28. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y nosotros vamos a estar ahí con Jesucristo reinando. Cuesta trabajo entender eso, pero es parte de nuestra fe. Creer que la resurrección forma parte del Evangelio, creer que Cristo resucitó y que nosotros tenemos esa confianza, que vamos a reinar. Y todo eso, ¿sabes por qué? Porque en cuarto lugar, lo que estudiamos en la cuarta lección y que te debe de quedar claro, es que todo eso ocurre por el poder de Dios. Cuando preguntaban, ¿y cómo vamos a resucitar? ¿Y con qué cuerpo vamos a resucitar? Dice el versículo 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Él nos da el cuerpo de resurrección por su poder. Negar eso es negar el poder de Dios. Y hoy, en esta quinta lección de la resurrección, pues nos vamos a dedicar a una quinta cuestión que tú debes entender perfectamente. Porque ahora ya no se va a referir a los que va a resucitar, sino a los que, habiendo creído en Jesucristo y estén vivos en su aparición, en su parusia, en su venida, vamos a ser transformados. Porque los únicos que pueden resucitar son los muertos, ¿o no? Y si nosotros quedamos aquí y Cristo viniera en este momento, ¿qué con nosotros? Pablo no podía dejar pendiente esa cuestión de nuestra fe. Porque mientras tú y yo estemos aquí, estamos obligados a creer que nosotros, si es que vivimos cuando Él venga, seremos transformados. No vamos a experimentar la resurrección, por supuesto. Y quiero que con esta idea introductoria que hemos tenido, quiero que veas el versículo 50. Pero esto digo como una conclusión final, valga la redundancia. Como una conclusión, pero esto digo, hermanos, que la carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Termina de hablar de los que murieron y van a ser resucitados. Y ve ahora cómo comienza
a establecer un paralelismo entre los que estén muertos cuando venga Jesucristo y los que estén vivos cuando venga Jesucristo. Y dice el versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. ¿Sí? Porque eso era un misterio para el Antiguo Testamento. No era un misterio la promesa de la resurrección. Eso no era un misterio. Eso está escrito en el Antiguo Testamento. Lo vemos en Oseas 13:14. Lo vemos en Isaías. Eso no era un misterio. Pero la gente sí se preguntaba, ¿y los que no muramos? ¿Nosotros qué? ¿Nos vamos a seguir de filo? ¿Y vamos a experimentar todos los juicios? ¿Sí? ¿Los sellos, las copas, las trompetas, el fin de los tiempos? No. Dice, versículo 51, he aquí os digo un misterio, no todos moriremos, no todos dormiremos. Acuérdate, la expresión dormir implica despertar. ¿Sí? Yo anoche me dormí. ¿Sí? Y el último día de mayo, es más, me dormí y amanecí en junio. O sea que dormí de mayo a junio. ¿Sí? Porque esa es la idea. El que duerme despierta, salvo excepciones. Porque Dios lo quiera. ¿Sí? He aquí os digo un misterio, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Los que murieron, ese que lo metieron en un horno y se incineró y es ceniza, o ese que murió hace 150 años y que ya es polvo otra vez, o aquel que simplemente desapareció. Bueno, él va a ser transformado a través de la resurrección. Pero nosotros, los que vivamos cuando Cristo venga, también seremos transformados. Y todos a un cuerpo glorioso. O sea que la transformación opera en los dos grupos de personas. Pero la Biblia, para que nosotros lo entendemos, a uno le llama resurrección y a otro le llama transformación. Pero en el fondo, la resurrección es una transformación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento. ¿Qué es un momento? Porque el día puede ser dividido en horas. Las horas en minutos, los minutos en segundos, los segundos en momentos. Y luego, ve el pequeño lapso en donde se manifiesta el poder de Dios para transformarte. Señor, yo llevo 35 años queriendo cambiar y no puedo. Y tú me transformas a un cuerpo glorificado, liberándome de la presencia del pecado en un momento. Ese es el poder de Dios. ¿Crees en el poder de Dios? Sí. Vi que algunos como que quisieron y no arrancaron. ¿Crees en el poder de Dios? Sí. Eso. ¿Sí? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. A la final trompeta es al final de un periodo de la gracia de Cristo. Si fuéramos nosotros dispensacionalistas, diríamos al final de la gracia de Cristo. ¿Verdad? La idea de estudiar la Biblia en base a disposiciones tiene sus ventajas, pero tiene sus riesgos de interpretación. Así es que hay que tener mucho cuidado. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Es la última oportunidad. Como dice Isaías, hoy es el día. Si tú estás pensando que mañana vas a despertar, por lo que acabo de decir y por lo que dice la Escritura, y que mañana te convertirás, que primero me dejen disfrutar la vida. No sabemos lo que decimos, ¿verdad? Si tú piensas que vas a contar con ese tiempo, déjame decirte que tú no lo decides, lo decide Dios a la final trompeta. ¿Sí? Reitero, no se refiere a las trompetas del final de los tiempos, porque nosotros no llegamos a esa dispensación. Nosotros nos quedamos en la venida de Jesucristo. Y dice, porque se tocará la trompeta.
O sea, no hay duda. Es la última oportunidad y además hay certeza. Dios va a ordenar que se toque la trompeta y no va a haber más. Cuando tú abras los ojos, cuando tú voltees, a lo mejor tu mamá o tu hijo o tu esposa ya no están. Porque se tocará la trompeta. Eso es real. Y a veces déjame decirte que los cristianos pensamos que tenemos tiempo. Tiempo reteniendo el perdón. Pero el perdón de verdad. El completo. Tiempo para soltar esas raíces de amargura. Se acaba. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Ya viste el cambio de sujetos plural? Los muertos, ellos, los que murieron, ¿qué va a pasar con ellos? Resucitarán. Nosotros, los que vivamos, ¿qué va a pasar con nosotros? Seremos transformados. Pablo, como nosotros, no sabía cuándo iba a venir Cristo. Por eso él hablaba de este momento. Yo tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que los muertos resucitarán y que nosotros seremos transformados si es que vivimos cuando venga Cristo. Deja ahí un separador y vamos a Primera de Tesalonicenses. Fíjate que esta era una cuestión en la que Pablo hacía énfasis por una simple y sencilla razón. En las iglesias no se tenía la certeza de qué iba a pasar con los que vivieran cuando viniera Cristo. Y tú dirás, bueno, era en aquel tiempo. No, porque a eso se debe que hay pretribulacionismo, mesotribulacionismo, postribulacionismo. ¿Voy a pasar la tribulación o no? Y ese era el misterio. Va a venir Cristo, va a resucitar a los muertos y yo me quedo los 7 años, los 3 y medio de la tribulación y los 3 y medio de la gran tribulación. Y entonces voy a sufrir la persecución. No. Una prueba de ello es que Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2 dice que el Espíritu Santo ya no está aquí. Ya opera como en el Antiguo Testamento, ya no vive como nosotros porque la iglesia ya no está. Ahora no me refiero a la iglesia local, me refiero a la iglesia invisible, la iglesia universal. Porque la Biblia nos enseña que habrá algunos de las iglesias locales, pues que Dios no se los llevará, que Jesucristo no se los llevará, que no los transformará. Y eso es serio. Porque es tanto como si no hubiéramos creído, ¿verdad? Ten muy en mente eso. Al final vamos a volver a ese tema, ¿verdad? Dice el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, fíjate, se refiere a los hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí, ya sabemos. Los que duermen van a despertar para resurrección. Y no nos debemos entristecer. Bueno, sí, podemos entristecernos, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Sí? David se entristeció porque murió su bebé. Pero después dijo, ya, me baño, sírvanme de cenar. ¿Por qué? Porque yo sé que él ya no vendrá a mí, pero yo sí iré a él. La certeza de que vamos a estar juntos. Porque si creemos que Jesús murió, fíjate lo que sostiene en 1 Corintios y hemos estudiado, y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Por lo cual, ya hablamos de la resurrección, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Él solo habla verdad. Que nosotros que vivimos, ¿ya viste el cambio? Que habremos quedado hasta la aparición del Señor en las nubes, no seremos antes
no precederemos, estoy parafraseando otras versiones, no precederemos a los que murieron. ¿Sí? Pero si tú lees, es lo mismo exactamente con otras palabras. ¿Sí? No seremos antes. Él viene y nosotros no seremos antes. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con autoridad, no va a ver si puede, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ve la armonía de la Escritura. Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Ese es el orden. Luego, un término de tiempo, de temporalidad. Luego, después, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Transformados. ¿Cómo? Mediante el rapto, mediante el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Juntamente con quién? Con ellos. ¿Con quiénes? Con los que durmieron. Pero ¿cómo que no hay un orden? Como juntos. ¿Qué es un momento? ¿Ya te diste cuenta? ¿Qué es un parpadear? Así es que es así y es... No, me tardé. ¿Sí? El poder de Dios es así. No tengo la capacidad de mostrar lo que es ese tiempo. Por eso no quiere decir que hay contradicción en la Escritura. Luego nosotros, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con Él, siempre con el Señor. Y ve cómo termina esta parte del texto. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Regresamos a nuestro pasaje original y dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible, es decir, lo que murió, se vista de incorrupción, y esto mortal, lo que no murió, porque este cuerpo es mortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es decir, unos morirán, otros no morirán. Les digo un misterio: no todos moriremos. ¿Sí ha quedado claro? Entonces aquí junta los dos para que a su vez distinga qué va a pasar con unos y qué va a pasar con otros. Y los corintios no estén preguntando: ¿y nosotros? Porque los únicos que resucitan son los muertos, porque para resucitar se requiere la muerte. ¿Qué pasa con los demás? Aquí está explicado. Y esa seguridad tiene que ver con nuestra fe. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, es decir, los que murieron, y esto mortal, los que no murieron, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, por eso nosotros, desde que creemos en Jesucristo, empezamos a experimentar la inmortalidad, la vida eterna. Alguna vez una hermana me paró allá afuera porque yo en el púlpito dije: ¿soy inmortal? Y dijo: Luis, ¿cómo dices eso? Pues porque la Biblia lo dice. Yo no doy mi opinión aquí, ¿sí? Porque a ustedes no les interesa mi opinión ni lo que pienso de las cosas, sino lo que dice la Escritura, ¿sí? Y tú y yo, si hemos creído en Jesucristo, somos inmortales. También otra vez me llamaron la atención porque yo dije que era extraterrestre. ¿Cómo? Sí, yo no soy de esta tierra. Yo no fui diseñado. Los que creemos en Cristo no fuimos diseñados para quedarnos en esta tierra. Dice: primero cuerpo animal, después cuerpo celestial. ¿Sí? Así es que eso que parece una broma, no lo es. La Escritura lo dice. Dice, versículo 54: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad,
entonces en ese momento, cuando venga Cristo, en ese preciso momento, en su venida, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Dice, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, King James, la gran mayoría dice se tragará. Si tú ves un diccionario, dice bíblico, es absorberá. Dice, ¿dónde está otra vez? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pablo ya había hablado de este tema en la carta a los Romanos. Vamos al capítulo 7, ahí está muy cerca. Fíjate lo que dice, capítulo 7 de Romanos, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Ya después pone el ejemplo del matrimonio, el marido, la mujer. Dice, así también vosotros, hermanos, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. ¿Qué pasa cuando tú y yo creemos en el sacrificio de Cristo? Entramos de lleno a la gracia y vivimos en la gracia. Y ya no vivimos en la ley. Porque antes nos engañábamos, ¿verdad? Decíamos, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero estar con Dios. Me voy a portar bien. ¿Podíamos? Dice la palabra de Dios que el que viola uno de los preceptos de la ley se hace culpable de toda la ley. ¿Hay algún hombre que pueda cumplir la ley? Estamos atrapados en la ley. El único que pudo, ¿quién fue? Jesucristo. Dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, para que seáis de otro. ¿De quién otro? ¿Quién era el otro? Jesucristo es el otro, pero ¿quién era el otro? ¿Sí? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto por aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Hoy es delito casarse? Mejor no diga nada. No lo es, mejor yo lo digo. No lo es. ¿Sí? Entonces, para mí, casarme no es pecado, porque la ley no dice que esté prohibido. Pero en el momento que la ley prohíbe una conducta, en ese momento, yo me convierto en esclavo de la ley si no lo cumplo. Y me convierto en esclavo de la ley si intento cumplirlo. Porque no puedo, dice la Escritura, porque tampoco pueden. Versículo 8, mas el pecado, fíjate, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, ¿sí?, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Mientras la ley no prohíba algo,
yo no puedo pecar, porque no hay nada que me prohíba eso. No sé si me estoy explicando, ¿no? Versículo 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. La ley decía, la ley de Dios, no esto, no esto, no esto, el que haga esto vivirá. Y entonces yo pensaba que podía cumplir eso, venía el pecado, me hacía creer que yo podía cumplir eso, y entonces en lugar de ser para mí vida, era muerte. ¿Sí? Porque estaba condenado, mientras yo quisiera cumplir la ley, estaba condenado a morir. Regresemos a nuestro pasaje. Sé que estamos viendo algunas cosas ahí difíciles de entender, pero como dice el apóstol Pedro, dice, hay algunas cosas que el hermano Pablo enseña y que no son fáciles de entender. Hay 3 tipos de comprensión: lo que comprende todo el mundo, lo difícil de comprender y lo que no podemos comprender. Deuteronomio 29:29. Entonces pregunta Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Sí? Oh sepulcro, tu victoria, ¿dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Por eso fuimos a la carta a los Romanos, porque ahora nosotros, una vez que creímos en Jesucristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y en el momento en que Cristo vence a la muerte, se transforma esa muerte en victoria. Y por eso pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Satanás nos aguijoneaba, nos estaba punzando todo el tiempo con, eres pecador, no puedes hacer nada, estás destinado a morir. Y obviamente la victoria para Satanás era esa muerte y que fuéramos sepultados. Pero no contaba con que Cristo murió en la cruz, venció a la muerte y venció a Satanás. Y aquellos que murieron creyendo en Cristo, murieron teniendo la esperanza de resucitar. Ahora sí, redondeamos el punto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Porque si yo no cumplo la ley dice, el que cometa esto es condenado, tiene que pagar. Si dice que yo no me tengo que pasar de 60 a la velocidad y me paso 60, va a aparecer el agente de tránsito y me dice, tienes que pagar una multa. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. Pero ahora nosotros somos libres de la ley. Ya la ley no nos tiene atados. ¿Sí? Porque por gracia somos salvos. Y ya no vivo yo, dice Gálatas 2:20. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque dice en Romanos 6 que cuando nosotros creemos en el sacrificio de Cristo, nos bautizamos en su muerte y morimos al pecado. Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos regresamos a los primeros versículos del capítulo 15, dice, como yo les prediqué, que Cristo murió en la cruz
fue sepultado y resucitó. Ahora dice, mas gracias sean a Dios, que fue el que hizo todo eso, porque Él hizo resucitar a Cristo con su poder. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Cuando tú has creído en que la resurrección forma parte del Evangelio, cuando tú has creído que Cristo resucitó y es una muestra de cómo vamos a resucitar nosotros, cuando tú has creído que vamos a reinar con Cristo, cuando tú has creído que todo esto es por el poder de Dios, tenemos una responsabilidad. Esa fe nos lleva a estar firmes, no fluctuantes, estar constantes, estar seguros, creciendo en la obra del Señor siempre. Una muestra de que tú has creído todo esto es que estás creciendo constantemente. ¿En qué? En la obra de Dios. ¿Cómo estás sirviendo? El que no sirve, no sirve. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo. Oye, Luis, pero yo solo acomodo sillas. ¡Qué maravilla! Ya estudiamos al estudiar este libro que es el Espíritu obrando. O nada más obra en la predicación o en las alabanzas. No, en abrir la puerta, en llegar temprano. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Otras traducciones dicen, en el Señor es junto con el Señor. Decía Jesucristo, yo solo trabajo en lo que veo que mi Padre trabaja. Y nosotros decimos, yo solo trabajo en lo que veo que Cristo trabaja. ¿Y yo veo una obra aquí de Dios? La respuesta es sí. ¿Y aquí trabajo? Sí, aquí trabajo, aunque algunos no me vean trabajar. ¿Sí? Pero aquí trabajo. Pablo, a manera de conclusión, retoma este asunto en el capítulo 13 de Segunda de Corintios. Ya cuando se va a despedir con la cuarta carta, segunda que tenemos en el canon. Segunda de Corintios, capítulo 5. Fíjate lo que dice. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros, tú y yo, para estar seguros de que estamos creyendo? Examinaos a vosotros mismos si estáis ¿en qué? Va otra vez. Me hubieran dicho que todavía está entre Génesis y Apocalipsis. Segunda de Corintios, capítulo 13, no. Versículo 5. ¿Sí les había dicho 13 o no? Ah, bueno. 13:5. Va, pues eso, aquí tengo testigos de que sí les había dicho 13. Examinaos a vosotros mismos. ¿Ahora sí? ¿Seguro? Eso. Examinaos a vosotros mismos si estáis ¿en qué? En la fe. ¿Crees en la resurrección? Tenemos que examinarnos, hermanos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y no nada más eso. Ve lo que dice. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿Y sabes por qué? Porque a veces nos engañamos, pensando que somos creyentes. Eso es tremendo, ¿eh? Fíjate, hay quien cree que cree. Y aquí estamos para exponer la palabra de Dios. Y si hay algo que corregir, hermano, vamos a corregirlo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros
no estamos reprobados, porque obviamente cuestionaban el ministerio de Pablo. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Así es que, hermano, todo esto que hemos estudiado de 1 Corintios hasta aquí, todavía nos falta el capítulo 16, pone a prueba nuestra fe. Pone a prueba nuestra fe. Pablo, en el versículo 34 del capítulo 15, haciendo una exhortación, porque algunos estaban creyendo que no había resurrección de muertos, ya no que no había transformación, sino resurrección de muertos. En el versículo 33 les dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Versículo 34, y esto es para nosotros: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Le estaban creyendo a personas que ni siquiera conocían a Dios. Pero nosotros tenemos responsabilidad de saber con quién nos juntamos. Y por eso concluye y dice: para vergüenza vuestra lo digo. Tenemos la responsabilidad de contender, como dice el libro de Judas, ardientemente por la fe. Tenemos la obligación de contender ardientemente por la fe, compartiendo el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y Él vive. Amén. Despidámonos. Padre, hoy estamos convencidos que eres el creador del cielo y de la tierra, que tu diestra poderosa nos conduce todo el tiempo y que tenemos esta oportunidad de conocer tu palabra y creer tu evangelio y vivir tu evangelio y defender tu evangelio. La verdad es que tú no nos necesitas para defenderlo, pero quieres que nosotros participemos, nos examinemos a nosotros mismos, que estamos en la fe. Bendícenos, Padre. Abre nuestro entendimiento para saber que hemos creído en aquel que murió, fue sepultado y resucitó para perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y hoy, amigo, amiga que me escuchas, si tú no has creído en este evangelio, yo te invito a que lo hagas hoy. Yo te invito a que sepas que Cristo murió por ti para perdón de pecados, que fue clavado en la cruz por ti, y también que fue sepultado, pero que también resucitó para que tú tengas esperanza. No todo se acaba en esta vida, porque vivir con esperanza es vivir una vida de gracia, no una vida de esfuerzo. Gracias a Dios. Así es que si tú hoy quieres recibir a Cristo como tu Salvador, como tu único y suficiente Salvador, simplemente di: Señor, perdona mis pecados. Te recibo como mi Salvador y mi Señor. Ven a morar a mi vida, porque quiero vivir conforme a tu voluntad, guiado por el Espíritu Santo, y quiero que vengas a morar a mi vida y conducirla como tú quieras, para que viva una vida de esperanza, de que sé que reinaré contigo. En Cristo Jesús oramos. Amén.